El presente video tiene como propósito ilustrar la metodología para resolver los problemas del primer capítulo del curso de Estadística 2, el cual hemos llamado Distribuciones en el muestreo de poblaciones normales. El primer paso, como en todos los ejercicios, consiste en leer detenidamente el enunciado y las preguntas formuladas en el problema. Por favor, hagan esto durante unos instantes y continuamos. Nuestro segundo paso consiste en definir el símbolo y los nombres de la variable o variables involucradas en el problema. Si el análisis es univariado, la variable se denota con la letra X mayúscula. Si es multivariado, se denota la primera variable con X mayúscula sub 1, la segunda con X mayúscula sub 2 y así sucesivamente. De la lectura de nuestro problema se deduce que el análisis es bivariado. Tenemos dos variables a las cuales denotaremos respectivamente X sub 1 y X sub 2. X mayúscula sub 1, nuestra primera variable aleatoria, tiene que ver con el tiempo de trabajo requerido para elaborar el artículo en los tornos existentes. Esa variable se expresa, según se deduce del problema, en minutos. La segunda variable aleatoria, a la cual denotaremos por X mayúscula sub 2, se refiere al tiempo de trabajo requerido para elaborar el artículo en los tornos nuevos. Y al igual que la anterior, esta también se expresa en minutos. La segunda etapa del problema consiste en identificar la distribución de probabilidad de cada una de las variables aleatorias. En nuestro caso, la variable aleatoria X sub 1, según se deduce del enunciado, tiene distribución normal con media 38,6 minutos y varianza poblacional desconocida, lo cual escribiremos en notación de la siguiente forma. X sub 1 tiene distribución normal. El primer número se refiere a la media, en este caso 38,6. Y el número que sigue después del punto y coma es la varianza de nuestra variable aleatoria. Como es desconocida en este enunciado, se denotará por sigma cuadrado sub 1. Nuestra segunda variable aleatoria X sub 2
Se concluye del problema que también tiene distribución normal con media 33,5 minutos y varianza poblacional desconocida. Varianza que denotaremos por sigma cuadrado sub 2. En este paso también debemos identificar la demás información en símbolo que proporciona el problema. En este caso nos está diciendo que la desviación estándar corregida de la muestra 1 es de 13,8 minutos. La desviación estándar corregida de la muestra la denotamos por S minúscula sub n minúscula sub 1 menos 1. Y según el problema es 13,8 minutos. La desviación estándar corregida de la muestra 2, denotada por S minúscula sub n minúscula 2 menos 1, según el problema, es 14,1 minutos. De lo cual se deduce que la varianza corregida de la muestra 1 denotada S cuadrado sub n1 menos 1 es igual a 13,8 al cuadrado. Igualmente se deduce que la varianza corregida de la muestra 2, denotada por S cuadrado sub n2 menos 1, es 14,1 al cuadrado. El problema también nos informa que cada una de las muestras es de tamaño 18 tornos, a lo cual denotaremos con n minúscula sub 1 para el primer tamaño de muestra y n minúscula sub 2 para el segundo tamaño de muestra. Y según la información del problema, ambos son iguales a 18. Las poblaciones 1 y 2 tienen un tamaño desconocido en nuestro ejercicio. Con lo cual se deduce que el factor de corrección para poblaciones finitas, abreviado CPF, en cada muestra es igual a 1. El CPF 1
es igual al CPF2 y ambos son iguales a 1. Y con ello hemos terminado la segunda etapa del problema, que consiste en identificar las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias y los demás datos pertinentes en símbolos. Nuestra tercera etapa consiste en plantear la pregunta o las preguntas del problema en notación. La primera pregunta nos dice cuál es la probabilidad al producir 900 artículos que el promedio de diferencia de B con respecto a A sea superior en 2 minutos. Esa pregunta escrita en notación sería P mayúscula, abro un paréntesis. Como se refiere la pregunta a los promedios muestrales, entonces X barra sub 1 menos X barra sub 2 sea mayor, superior a 2 minutos, sea mayor que 2. Esa es la primera pregunta en notación. La segunda pregunta nos dice que se obtenga el valor mínimo de la diferencia promedio muestral del tiempo empleando los tornos nuevos con respecto al tiempo empleando los tornos existentes. En realidad, lo que está pidiendo en símbolos es el valor mínimo al cual los valores de la variable, recuerden, se notan con los mismos símbolos de la variable, pero en minúsculas. Pues aquí nos está preguntando el valor mínimo de x barra 1 menos x barra 2, lo que denotaremos como x barra minúscula sub 1 menos x barra minúscula sub 2 min, es decir, el valor mínimo de esa variable. La pregunta también nos solicita que hallemos el valor máximo de la diferencia entre los dos promedios, es decir, el x barra 1 menos x barra 2 minúscula max. La tercera pregunta nos pide obtener la diferencia promedio muestral máxima del 2.5% de los tornos que menos tiempo emplean en promedio para elaborar el artículo. En realidad lo que nos está pidiendo es que hallemos el cuantil 2,5, lo cual en notación sería escrito probabilidad de que x mayúscula 1 menos x mayúscula 2 sea menor a un valor de su recorrido que denotaremos x barra 1 menos x barra 2 minúscula
sabemos que el área por debajo de ese número desconocido vale, según la información del problema, 0,025. Como consecuencia, la pregunta nos pide que hallemos este número que hemos denotado, x barra 1 minúscula menos x barra 2 minúscula. Es decir, finalmente la pregunta es: halle el valor de x barra 1 menos x barra 2. Ese número x barra 1 menos x barra 2 minúscula, repito, se conoce con el nombre del cuantil 2,5. El cuantil 2,5 es el valor del recorrido de la variable que supera al 2.5% de las observaciones y es superado por el 97.5% restante. Finalmente, la última pregunta nos solicita obtener la diferencia promedio muestral mínima, ya no es la máxima sino la mínima, del 2.5% de los tornos que más tiempo emplean en promedio para elaborar el artículo. En realidad lo que está pidiendo la pregunta es que hallemos el cuantil 97.5. En símbolo sería la probabilidad de que la variable x barra 1 menos x barra 2 sea menor a un valor desconocido de su recorrido que llamaremos x barra 1 menos x barra 2 minúscula. Esa área por debajo de ese número es 0,975. Y lo que nos preguntan es cuánto es ese número. ¿Cuál es ese número de x barra 1 menos x barra 2 que deja por debajo de él un área de 0,975? Nuestra tercera etapa consiste en responder las preguntas. Nuestra siguiente etapa, es responder las preguntas. Para poder responder, primero debemos definir cuál es la variable aleatoria de la pregunta. Y en este caso, la variable aleatoria es esta. Ha sido denotada x barra 1 menos x barra 2 mayúscula. Y recibe el nombre de diferencia. El nombre corto sería diferencia entre los dos promedios muestrales. Hay que hacer una precisión, y es que se está hablando de la diferencia de B con respecto a A, y B se refiere a los tornos nuevos, a los cuales hemos denotado por x2. Entonces, hagamos esos cambios de notación en la pregunta. En realidad lo que está pidiendo es la probabilidad de que x barra 2 menos x barra 1 sea mayor que 2. Aquí nos está pidiendo el valor mínimo de la variable x barra 2 menos x barra 1. Aquí nos está pidiendo el valor máximo de la variable x barra 2 menos x barra 1. Y en todas las preguntas hay que cambiar los subíndices 2 por 1. Es decir, el orden es primero el subíndice 2 por la forma en que se formula la pregunta y luego el subíndice 1. Entonces, la variable en realidad es x barra 2 menos x barra 1. Es decir, la diferencia entre los tiempos promedio utilizando los tornos nuevos y los tornos existentes. Nombre que vamos a abreviar sencillamente como diferencia entre los dos promedios muestrales, y al igual que las anteriores, esta variable también viene expresada en minutos. La siguiente etapa en nuestra metodología consiste en definir cuál es el teorema que utilizaremos para responder las preguntas. Entonces recuerden que para hacer este tipo de ejercicio debemos tener tres archivos abiertos. El presente en Word, llamado capítulo 1, que es donde están las preguntas.
El siguiente, que es el que vamos a utilizar para definir cuál es el teorema que utilizaremos en cada ejercicio, que es el que hemos llamado fórmulas, distribuciones del muestreo de poblaciones normales, y está en formato Word. Y el último archivo es distribuciones en el muestreo de poblaciones normales en formato Excel, que es donde vamos a hacer todos los cálculos requeridos en el problema. Entonces, en este momento necesitamos saber cuál es el teorema que utilizaremos para resolver todas estas preguntas. Para ello tenemos que abrir el archivo o dirigirnos al archivo distribuciones del muestreo de poblaciones normales. Como la variable de interés es la diferencia entre los dos promedios muestrales, en este archivo debemos buscar un teorema que hable de eso, de la distribución muestral de la diferencia de dos medias. Y el primer teorema que habla de ese tema es el teorema 4, distribución muestral de la diferencia de las dos medias. Leemos el enunciado a ver si corresponde con los datos de nuestro problema. Si coincide con la información de nuestro problema, ese será el teorema a utilizar. En caso contrario, debemos seguir leyendo los teoremas sobre este mismo tema a fin de encontrar el teorema que coincide con el enunciado del problema. El teorema 4 nos dice si x sub 1 x sub n-1 es una muestra aleatoria de tamaño n sub 1, correcto, aquí es de tamaño 18, extraída de una población con distribución normal con media μ sub 1, observen que la media en nuestro caso es 38,6, vamos bien, y varianza sigma cuadrado sub 1 que debe ser conocida, cosa que no sucede en nuestro problema. La varianza sigma cuadrado sub 1 no es conocida. Ello implica que nosotros no podemos utilizar el teorema 4 titulado distribución muestral de la diferencia de dos medias para resolver nuestro problema 51.2. Necesariamente debemos continuar leyendo teoremas. El teorema 5 se llama distribución muestral de la diferencia de las dos medias y agrega, se debe utilizar cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, y eso es precisamente lo que está ocurriendo en nuestro problema. Sin embargo, el problema 5 tiene un escollo. Hay una dificultad, y es que el teorema 5 presenta dos versiones, una que vamos a llamar el teorema 5.1 o caso A, y otra que llamaremos el teorema 5.2 o caso B. El caso A supone que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero se suponen iguales, mientras que el caso B supone que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero se suponen diferentes. El dilema es cuál de los dos teoremas utilizar. Si utilizamos el teorema 5.1, esta es la estadística de prueba y su distribución muestral sería una distribución T con grados de libertad dados por la expresión n1 más n2 menos 2. ¿Cuándo se debe utilizar el teorema 5.1? Cuando no podemos rechazar la hipótesis de que las dos varianzas poblacionales son iguales. Hipótesis que en estadística se conoce con el nombre de hipótesis de homocedasticidad o hipótesis de igualdad de varianzas poblacionales. El teorema 5.2 debe ser utilizado cuando podemos rechazar la hipótesis de homocedasticidad, es decir, podemos rechazar la hipótesis de que las dos varianzas poblacionales son iguales. En ese caso aceptaríamos que las dos varianzas poblacionales son diferentes. En este caso el teorema nos dice que la estadística que hemos denotado con la letra Y, que es esta, tiene una distribución T de Student con todos estos, con esta fórmula que nos indica cómo obtener los grados de libertad. Si este cálculo da con decimales, hay que redondearlo a un entero. Recuerden que los grados de libertad siempre son enteros positivos.
Luego nuestro problema radica en probar la hipótesis de que las dos varianzas son iguales contra la alternativa de que las dos varianzas poblacionales son diferentes. La palabra hipótesis en estadística es sinónimo de supuesto. Entonces, debemos verificar cuál de los supuestos o cuál de las dos hipótesis es la razonable a partir de los datos que proporciona la muestra. La metodología que utilizaremos para hacer eso consiste en ir al archivo distribuciones en el muestreo de poblaciones normales de Excel, suponer que se cumple, que vamos a utilizar con el teorema, vamos a utilizar el teorema 5.1 y a partir de ahí verificar la ficha prueba de homoscedasticidad. Ella nos indicará cuál de los dos teoremas es el que debemos utilizar. Entonces, siempre comenzamos suponiendo que vamos a utilizar el teorema 5.1, por eso vamos a llenar los datos del teorema 5.1. Aclarando siempre que lo que se va a llamar en esta notación 1, es decir, población 1, muestra 1, media población 1, se refiere a la variable que tenga la varianza corregida muestral más grande. Y la notación 2 se refiere a la variable que tenga la varianza corregida muestral más pequeña de las dos. Vamos entonces al enunciado de nuestro problema y allá nos dice que de las dos variables, la que tiene la mayor varianza muestral corregida es la 2. Entonces la 2 es la que debe tener el subíndice 1 en el teorema 5.1. Para facilitar la visual de los datos del problema y del archivo en Excel, vamos a colocar las dos ventanas en paralelo. Entonces recuerden, vamos a utilizar el teorema 5.1. Población 1 es desconocida, luego ese campo se deja en blanco. Muestra 1, al igual que la muestra 2, son iguales a 18. Media poblacional 1. Recuerden que las medias de la población se denotan con letras del alfabeto griego. En este caso sería μ1, que como hemos dicho que la notación 1 se utiliza para la variable que tenga la mayor varianza corregida, entonces la muestra 1 sería en este ejercicio 33,5. Varianza corregida de la muestra 1, entonces sería 14,1 al cuadrado. 14,1 al cuadrado. Población 2 es desconocida, dejamos ese campo en blanco. Muestra 2, al igual que la muestra 1, también es de tamaño 18. Media poblacional 2. Como la varianza corregida más pequeña de las dos es esta, entonces la media poblacional 2 en este caso sería 38,6. Varianza corregida de la muestra 2. La varianza corregida de la muestra 2 es 13,8 al cuadrado. Finalmente, para contestar la primera pregunta, nos dice cuál es la probabilidad de que la diferencia de los dos promedios muestrales sea mayor que 2. Necesitamos saber cuál de los dos teoremas es el que debemos utilizar, el 1 o el 2, y eso depende de la prueba de homocedasticidad. Al haber diligenciado la información del teorema 1, vamos a la prueba de homocedasticidad y ahí nos informa con la información proporcionada en el ejercicio que debemos utilizar el teorema 5.1. Entonces, eso indica que no tenemos que
llenar los datos del teorema 5.2, dado que la prueba de homoselasticidad nos indica que el teorema 5.1 es el que debemos utilizar en este ejercicio. Si la prueba de homoselasticidad indicara que deberíamos utilizar el teorema 5.2, deberíamos llenar esta información y mirar la probabilidad respectiva. Entonces, dado que sabemos que debemos utilizar el teorema 5.1, solo nos queda proporcionar el valor de la diferencia de las dos medidas muestrales. La pregunta nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia de las dos medidas muestrales sea superior a 2? Este 2 es el valor que trasladamos a este campo. Y la probabilidad que nos preguntan puede estar en esta celda que corresponde a la probabilidad o en esta celda que corresponde a la probabilidad complementaria. Vamos a colocar el cursor en este campo a ver qué dice el problema. Nos informa que este campo, que se llama probabilidad, depende su interpretación del valor del estadístico Y. En este caso el estadístico Y es este número, un número positivo. Nos dice que si el estadístico Y es positivo, esta celda donde estamos ubicados nos proporciona la probabilidad a la derecha del estadístico Y. Y observen que eso es lo que queremos, la probabilidad por encima del número 2. Conclusión, la respuesta a la pregunta es 0,0680. Entonces, la respuesta a nuestra primera pregunta es 0,0680. La probabilidad de que la diferencia de los dos promedios muestrales sea mayor a 2 minutos es 0,0680. Vamos a la segunda pregunta. Nos solicitan que obtengamos el valor más pequeño que toma la diferencia de los dos promedios muestrales. Entonces, el valor mínimo, el valor máximo y en general cualquier valor de esta variable en este contexto se conocen con el nombre de cuantiles o cuantilas. Por eso voy a ubicar el cursor en la celda E33 que corresponde a la explicación del cuantil. Me dice para hallar cualquier cuantil usted tiene que ir al área probabilidad cuantil T. La probabilidad que debe proporcionar es la que queda a la izquierda del cuantil. Si el cuantil que le están pidiendo es el valor mínimo, la probabilidad que debe escribir en el área probabilidad cuantil T, es un 0,4005. Entonces vamos a buscar esa área y llama probabilidad cuantil T. Ya la encontramos. Y como nos están pidiendo el valor mínimo, entonces escribimos 0,123405 y volvemos a nuestro teorema 5.1 y observamos que nos dice que el valor mínimo de esa variable, el cuantil 0, como también se le podría llamar, es menos 25.58. Es el valor mínimo de la diferencia de los dos promedios muestrales es menos 25.58. Ahora vamos a hallar el valor máximo de la diferencia de los dos promedios muestrales. Entonces me dice que el valor máximo, si siguiendo el mismo procedimiento es un cuantil, coloco el cursor acá y me explica. Para hallar el valor máximo, la probabilidad que debe escribir es un 0, 4 nueves y el número 5. 1, 2, 3, 4, 9 y el número 5. Entonces, en el área probabilidad cuantil T. Entonces, vamos a buscar nuestra área probabilidad cuantil T y reemplazamos el valor por 0,1234 y un 5. Y volvemos al teorema 5.1. Y el teorema 5.1 nos dice que el valor máximo o cuantil 1, como también se le podría llamar, es 15,38. La tercera pregunta es
hallar el cuantil 2,5. El cuantil 2,5 corresponde a esta notación. Lo que nos están pidiendo que hallemos es el valor de x barra 1 menos x barra 2, de tal manera que por debajo de ese número quede el área 0,025. Entonces aquí nos informa que en el área, que en la probabilidad cuantil t, para hallar cualquier otro cuantil que no sea el mínimo y el máximo, debemos escribir el área que queda a la izquierda del cuantil, y el área que queda a la izquierda de este cuantil es 0,025. Por lo tanto, en probabilidad cuantil t debemos escribir 0,025. Otra forma es escribir 2,5 dividido en 100. El cuantil 2,5 es aquel valor de la variable que supera al 2,5 y es superado por el 97,5 restante. Entonces podemos escribir 0,025 o 2,5 dividido en 100. Volvemos a nuestro teorema 5 y nos informa que el cuantil 2,5 es el valor menos 14,55. Entonces este valor desconocido, ya lo sabemos, es menos 14,55. Ese es el cuantil 2,5. Vamos finalmente a la última pregunta, el cuantil 97,5. Se están diciendo que hallemos este valor desconocido de la variable x barra 1 menos x barra 2, o el valor desconocido de la diferencia de los dos promedios muestrales, de tal forma que por debajo de este número quede un área de 0,975. Entonces aquí nos informa que para hallar ese cuantil debemos escribir el área que queda a la izquierda, que es 0,975. Entonces vamos a probabilidad cuantil t y reemplazamos, como es el cuantil 97,5, entonces escribimos 97,5 dividido en 100, o directamente 0,975. Y volvemos de nuevo a nuestro teorema 5.1, informándonos que el cuantil 97,5, ese número desconocido es 4,35. Y con eso hemos completado la solución a las preguntas de nuestro programa. Espero que sea de utilidad para ustedes esta información. Muchas gracias.